Le damos ahora sí la bienvenida formalmente a Fer Muñoz, Inquilinos Agrupados, militante, compañero de muchos años en el peronismo. Bueno, Fer, algunos apuntes de la elección me gustaría y de este momento, ¿no? Pre-balotage. ¿Qué harías como análisis político de la actualidad? Sí, por un lado, respecto a la elección, me parece que es un balotaje muy original. Es muy difícil o es imposible encontrar comparaciones con otros momentos electorales porque es un balotaje de tres con con algunos nexos comunes, además. ¿En qué sentido? Yo creo que por un lado tenemos el fundamentalismo de Milei, sectores de Juntos por el Cambio que seguramente, digo, más allá de esto de las posiciones de los dirigentes, sectores, digamos, en la sociedad donde acumuló Juntos por el Cambio, que además tiene una representación, creo, en 10 provincias actualmente, de 10 gobernadores, repartido con el radicalismo, que representan un pensamiento mucho más ligado, digamos, al neoliberalismo y antiperonista. Y sectores que representan el candidato nuestro, Sergio Massa, donde se ha corrido bastante, digamos, de la discusión de la agenda programática, los movimientos sociales y el sindicalismo más comprometido con los laburantes, y ha tomado un protagonismo central las tradiciones más ligadas al pasado menemista, digamos, a una agenda mucho más conciliadora con los empresarios y los organismos internacionales incluidos. Entonces, es muy complejo el resultado porque no está tan claro el antagonismo. El antagonismo está planteado desde cada sector social, porque uno puede decir que realmente el tema que nosotros sentimos es o la continuidad democrática o un gobierno fascista, autoritario, un gobierno que digamos que ignore el rol formal de las instituciones. Pero esto no ocurre en toda la sociedad. Para el resto, digamos, para muchos sectores sociales, por ejemplo, para los trabajadores lo que está en juego una vez más es lo que ha construido históricamente el peronismo, que es una gran barrera de derechos, protectora de derechos, que eso es muy importante y creo que va a ser también fundamental para el resultado, y que está basado en las conquistas sindicales, primero las ganadas durante la década del 40 con el general Perón, y también, digamos, en la última década kirchnerista. Lo mismo pasa con la educación pública, lo mismo pasa con la salud. La Argentina en ese aspecto, y sobre todo a nivel sindical, es un ejemplo, un rara avis para el resto de la región. Nosotros tenemos un nivel de sindicalización de prácticamente el 40%, digamos, de los trabajadores del sector privado y público, en una región que está acostumbrada a un 7%, digamos. Eso indica un peso, esa barrera es la defensa de los derechos conquistados que lleva ya 70 años. Ha sido una tensión constante con los gobiernos neoliberales, inclusive con el del menemismo, el tema del arancelamiento universitario, Claro. O el desmantelamiento del sistema público de salud, o las reformas, digamos, la flexibilización laboral. Bueno, Vos decís esto porque es un interrogante lo que puede hacer un gobierno de Sergio Massa, en ese sentido. No, lo digo porque me parece que eso sí impone una barrera, lo mismo que la defensa de las obras sociales. Eso creo que impone una barrera interesante, Claro. digamos, en esta disputa. No es casual que muchos... Dentro dentro de lo que sería esta unidad nacional de Massa. Exactamente. Ahora, una cuestión respecto al contrato electoral. Hablábamos, Ley, el otro día con Paco Manrique, ¿no? Diputado electo, hombre de Esmata, hombre del sindicalismo, que él decía, a partir del 10 de diciembre tenemos que empezar a poner en práctica el contrato electoral. Y la pregunta que me hacían algunos oyentes... ¿Cuál es el contrato electoral? ¿Cuál es el contrato electoral? Porque Cristina había planteado la discusión del programa
Yo sí puedo afirmar que en el 2019 había un contrato electoral que no fue, digamos, que No fue respetado, no no fue se cumplió. respetado. Vamos a poner como ejemplo, investigar la deuda externa, no fue respetado. Terminar con el Festival del ERIX, no fue respetado. Llenar la ladera de los trabajadores, ¿te acordás, no? Hay que comer el asadito los domingos, que era Sí. un spot. Sí, sí. Que, Sí, en el 2019 tuvimos... por poner 3 ejemplos, después podríamos seguir. A ver, perdón, me estoy olvidando de algo muy importante. Terminar con los presos políticos. Milagros Sala sigue, va a cumplir 8 años como presa política. Sí, escandaloso. En el 2019 tuvimos bases programáticas, más o menos claras, con un gobierno enfrente, digamos, que volvió a endeudar al país de una manera majestuosa y empobrecerlo, con un burócrata clásico, partidario de candidato a presidente, como es Alberto Fernández, el típico, digamos, operador. Digamos, se concedió, nada menos que en la candidatura presidencial, no se concedió en lo programático. Los resultados son los que tenemos a la vista, ¿no? El burócrata terminó, obviamente, gobernando como todo burócrata del PJ, digamos, sujeto a las condiciones que pone siempre el poder económico y el poder internacional. Se terminó, digamos, el programa. Sí, está claro que hubo un desgaste de este gobierno, hubo un desgaste, digo, interno, producido sobre todo cuando fue la discusión de la deuda, de los acuerdos con el Fondo Monetario y la deuda externa en el Congreso. Esa es la primera ruptura que hay. Pero también hay una institucionalización de todas las fuerzas sociales y políticas del Frente de Todos. Se institucionalizan. Todas fueron parte. Eso también produjo cierto congelamiento, digamos, de lo que es generalmente la dinámica que requiere el movimiento nacional. Cuando nosotros decimos, lo de Vicentín se tendríamos que haber movilizado, ¿no? O ponemos varios ejemplos del gobierno en el cual no se realizaron, bueno, es un dato objetivo también que se institucionalizaron casi todas las fuerzas. Esto produce como resultado, para mí, humildemente, el acuerdo con Sergio Massa para su candidatura, y lo que dice el compañero Manrique, que nuestra historia, nuestro protagonismo va a empezar recién el 10 de diciembre, pero hasta el 10 de diciembre, o mejor dicho, hasta el balotaje, el protagonismo lo tienen los sectores más ortodoxos, más conservadores y más ligados a la historia del menemismo, en lo que es la conducción de la campaña electoral. Entonces nos llevaron a un eje práctico, que es peor, obviamente puede ser el precipicio, sí, porque eso pone en riesgo lo que antes yo planteaba, que es la barrera que tiene el peronismo, que son los derechos sociales conquistados, los pone en riesgo explícitamente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un gran acuerdo nacional para evitar la tragedia. Bueno, ese es el estadio en el cual estamos encarando las elecciones. Del otro lado, digo, se produce una especie de coalición, como veíamos en los informes que se estuvo haciendo durante el programa, una especie de coalición de mala gana, porque obviamente que el acuerdo de Patricia Burri y Milei no estaba preparado. Es una coalición de mala gana, pero que tiene un eje común, que es justamente la destrucción de lo conquistado durante los 70 años de historia, digamos, desde el comienzo del movimiento peronista, lo conquistado por los sectores populares, y una agenda claramente globalizadora y, digamos, al servicio de lo que requieren hoy los poderosos de Occidente. En eso coinciden, entonces ellos sí sienten tener un programa común. Nosotros lo que tenemos es un programa defensivo. Esto es lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo, en realidad, los sectores populares. Defendernos de lo que vemos que puede ser una situación irreversible. Digamos, esta situación que uno dice, en algún momento va a llegar. Bueno, hoy no estamos el tema es cuándo pasar a la ofensiva, ¿no? Ya hace rato que estamos como el a la 10 de defensiva. diciembre, dice el compañero. Claro, esa es la pregunta. Y te quería preguntar también por los liderazgos, porque también se lo ve a un Sergio Massa cada vez tomando más protagonismo, él solo. Bueno, el spot de campaña de Unión por la Patria fue ahora tenemos con quién, no como si antes no. Y bueno, todo lo que estamos viendo en Juntos por el Cambio, también va a haber una reconfiguración fuerte de lo que fue ese espacio en su momento
antagónico con el peronismo y hoy más diversificado, más quebrado, con otro protagonista que es Javier Milei con La Libertad Avanza. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar con todo eso? El último acto público de lo que podemos decir muy en general, la fuerza más dinámica que tiene el movimiento nacional con el liderazgo de Cristina fue el 25 de mayo. Sí. Fue el último acto público. Fue muy anterior, digamos, a la decisión de los candidatos y de las PASO. Esto significa que desde el 25 de mayo se ha retirado. Yo creo que en el caso de las agrupaciones políticas más burócratas, por voluntad propia y por los acuerdos electorales que hicieron, y sí creo que hay un gran problema de liderazgo también al interior de lo que son los movimientos sociales y el movimiento sindical, porque no se ha manifestado ni siquiera para plantear, digamos, para poner en acto político esta barrera que es la defensa de los derechos históricos de la clase trabajadora, ni siquiera se ha planteado un acto de unidad en ese sentido, independientemente inclusive del candidato, de decir, vamos todos a la 9 de julio a decir, hasta acá, muchachos, de acá no van a pasar. Esta es la fuerza social que tenemos para defender lo que conquistamos históricamente. Eso tampoco ocurrió. Entonces, una compañera me decía, cuando fue el 17 de octubre lo de Arsenal, me decía, esto había que hacerlo en la calle, ¿no? Había que hacerlo. Pero bueno, fue otra lógica, ¿no? Sí. Y sobre todo lo que manda es la campaña, decías vos, las consultoras, la dirigencia política profesional, que es la que, bueno, fue hacia un esquema... Bueno, igualmente se cantó la marcha, si ya no se cantaba la marcha, era el 17 de octubre, ¿no? Pero me parece pero en el los acto... escenarios son importantes también. Sí, no quiero igual dejar pasar, no lo digo de un punto de vista, tampoco quiero ser, ni pretendo ser crítico o aguafiesta, porque además me parece fundamental, digamos, esta elección, fundamental ganarla, pero en el acto de cierre del comando de campaña del domingo, ahí en la avenida Corrientes, en el barrio de Chacarita, en el acto donde Kicillof, sobre todo, le dio, me parece que ese es el mejor continente y el mejor contenido, el discurso de Kicillof del domingo. Creo que eso sí fue un hasta acá para todos, hasta acá para Milei y hasta acá para los propios. Esto es, hay banderas que no las vamos a entregar. Pero las consignas que primaron fueron consignas, yo te diría que es casi el abandono de la política en aras de lo futbolístico. Esto es, las consignas fueron Argentina, Argentina, y el que no salta es un inglés. Sí. Lo cual, digo, en un contexto donde al día siguiente además había que pagar un montón de guita al Fondo Monetario, digo, hay un vaciamiento, evidentemente, hay un vaciamiento me parece a mí, ¿no?, de ideas que tiene que ver con esto que decíamos respecto a la cuestión programática. Sumale que adelante de todo eran solamente banderas argentinas, creo que había un chango con una bandera de Palestina que lo rajaron. Sin duda que fue expulsado. Sin duda fue expulsado. Bueno, son cuestiones para pensar. Yo creo que se rediseña el mapa político argentino, una derecha muy, muy clara, extrema, con Macri y Milei, un radicalismo que va a ir buscando su espacio, que puede tener una colaboración con el gobierno de unidad nacional, puede tener ministerios, ya Massa lo dijo, si gana va a convocar, yo me lo imagino un Schiaretti, me lo imagino a un Morales, me lo imagino un Larreta teniendo un rol, a un Pichetto, bueno, digamos, esos personajes que creíamos afuera van a estar adentro, creo, y después un Kicillof buscando construir desde una centroizquierda con otro perfil, pero en alianza con Sergio Massa. Ahora, el problema es que esta es una democracia fondo monetarizada, digamos. Estamos regulados o va a ser un cogobierno con el FMI. Si vamos un poco para atrás, decimos, che, ¿qué discutíamos en el 2019? Y que había que romper con eso. Es decir, Néstor Kirchner significó una ruptura en un contexto regional quizá distinto del actual, pero sí con condiciones que la Argentina tiene. Bueno,
yo no veo que eso vaya a pasar. ¿Puede sorprender Massa? Massa tiene voracidad de poder, quiere quedarse sí, yo creo que sí, digamos. Entonces eso hace que puede tener sorpresas y puede decirle, che, paren un poco con la voracidad de los grupos económicos, hay que distribuir al menos un poco. También es cierto que cada vez nuestro piso es más bajo. Hoy es más bajo que el 2019. En 2019 decíamos, che, peor que esto no vamos a estar, y sí, estamos peor que en 2019 en términos sociales. Hay 40% de pobreza, estamos en condiciones que no esperábamos estar en 2019. Sí. Digo, para ser claros y ser consecuentes con lo Sí, que venimos sí, diciendo. sí. Bueno, si no, de tenemos hecho que vender la cambiada y decir, no, la verdad que Sergio Massa es el nuevo Perón. No, bueno, no me De hecho, jodas. lo decían los compañeros del sindicato de televisión, que salieron al aire ahí con Tinelli, Claro. que perdieron un 20% de los ingresos este año, que es más o menos lo que se perdía normalmente, digamos, cuando fue todo el proceso del alfonsinismo, de discusión también con el Fondo Monetario y endeudamiento hasta el cuello. O sea, la Argentina endeudada es una Argentina inestable, es una Argentina que no puede planificar nada. Por eso, salvo el periodo de la decisión que tomó Néstor Kirchner, de directamente sacarlo al Fondo Monetario, pagándole la deuda, salvo ese periodo, el resto, excepcionalmente el menemismo, que entrega, concesiona o privatiza 120 empresas públicas, y eso le garantizó alguna estabilidad económica durante unos años hasta que estalló en el 2001, si no es una Argentina inestable. Pero, complemento, sobre todo con respecto al tema de la ofensiva, ¿cuándo es la ofensiva? A mí me parece también que vamos hacia un escenario de acuerdo nacional, sobre todo con el radicalismo, con exponentes como Rodríguez Larreta, con la CGT, con sectores del empresariado, resignando recursos que deberían ser nacionales para garantizar gobernabilidad, entregándoselo a las provincias, sobre todo lo que es el litio. Me parece que este es el plan central, y el gran problema, la gran dificultad que tenemos es que no conseguimos una mesa de sectores populares que se pueda sentar a empezar a discutir cuál debe ser la estrategia para defender la soberanía nacional y para profundizar, digamos, en las demandas sociales, en las conquistas sociales. No podemos conseguir, me parece, ¿no? Estamos en una situación de crisis dirigencial en los sectores populares. Esto es una realidad objetiva. Por eso cada sector toma una actitud defensiva. Dice, bueno, yo trato de proteger lo poco que conquisté, lo poco que gané. No me pidan un programa político. Eso lo dejamos para más adelante. Pero me parece que objetivamente eso es lo que está pasando. Hoy la iniciativa política la tiene ese conjunto de sectores que representan este modelo de antagonismo entre democracia o dictadura. Es un círculo vicioso, ¿no? Porque digo, al mismo tiempo esa es nuestra debilidad, lo que permite y abre la puerta a expresiones como la de Milei. Porque Claro. el no hacer, que es lo que pasó durante toda la gestión de Alberto Fernández, hoy nos lleva a estar discutiendo un balotaje con un personaje que hace un par de años era inconcebible. Que alguien dijera, por ejemplo, Macri ganó diciendo, no vamos a tocar nada de lo que está bien hecho, no vamos a privatizar, ¿no? Hay cosas que no se decían. Hoy está permitido absolutamente todo. Y esa es la mejor expresión de eso, es que Javier Milei sacó el 30% de los votos y que hoy compite por la segunda vuelta, pero es parte de esa debilidad de no querer ir a discutir más, ¿no? Es quedarse en la defensiva y no avanzar. Me parece que eso prepara el terreno para que expresiones como la de Milei hoy sean una alternativa viable para muchos argentinos. Sí, sumemos la hiperdevaluación, sumemos, digo, con nuestro gobierno, o con este gobierno, sumemos la crisis de la deuda producida también al interior del propio peronismo, que después se llama silencio, digamos, esa crisis que se produce en el Congreso al primer año de gobierno, cuando se discute el tema del fondo y el tema de la negociación de la deuda. 2022. Perdón, 2022. No, el año pasado fue la renuncia de Máximo a la presidencia del bloque. Sí.
febrero, ¿no? Creo que sí. Ah, mira. Sí, en abril se Me cerró hacía con la el idea que fondo. había sido mucho antes. Sí, sí, sí. Y ¿Cómo Massa pasa llegó, el tiempo? Massa llegó en agosto. No, que fue vertiginoso. Claro, claro. Después vino Ha el sido intento de acelerado. asesinato, de intento de magnicidio a Cristina. Después vino el operativo Clamor. Y después vino Guado, Scioli y después Sí, Massa. sí. Muy rápido, Exactamente. todo un año. Todo ha sido muy veloz y todo muestra también la inestabilidad también interna que existe. Y sí, sin duda que la debilidad o las contradicciones nuestras son las que permitieron la fortaleza de la versión. Ahora, ¿cómo se manifestó la fortaleza del enemigo? Se manifestó en dos tiempos. Uno, en la conquista de muchas provincias que pierde el peronismo de parte de Juntos por el Cambio. Ujú. Digo, no olvidemos ese detalle. Digo, no hay una cristalización ni de Juntos por el Cambio ni de Milei en el electorado más reaccionario, pero sí hay una expresión muy numerosa en la sociedad, digamos, que de repente se manifestó en las elecciones provinciales y también se puede llegar a manifestar en el balotaje. Por eso la estrategia de cómo se disputa con Milei el balotaje va a ser central, digamos, para el resultado. Claro. Porque, digamos, no descartemos también un alineamiento a partir del momento de votar de una parte de la sociedad que tomó la decisión ya de desbancar a gobiernos peronistas provinciales que llevaban 3 o 4 décadas y otro sector que apostó a un delirante. ¿Vos decís que está abierto todavía lo del 19 de noviembre? Sí, yo creo, sí, abierto. totalmente. Yo creo que eso es lo que termina de consolidar o fortalecer esta hegemonía que expresa Massa al interior del peronismo de manos libres para un planteo de unidad nacional. Digamos, porque obviamente, ahora pensá que hace 5 años el lema de Alberto Fernández era que con Cristina no alcanza, ¿no? Ahora Cristina quedó jubilada. Sí, ahora directamente. Escuchemos a Sergio Massa para Afuera. terminar esta charla. Esto decía Sergio Massa en el día de ayer, en una entrevista. Yo creo que ella eligió, digamos, de alguna manera tener un rol en su vida política más de distancia, más desde mirar desde afuera de la vida pública. Creo que hace muchos años que está en la vida pública y bueno, me parece que es su propia decisión, ¿no? Alberto será un expresidente, al igual que Macri, al igual que Cristina, al igual que Duhalde. ¿Le va a dar una embajada? Yo no creo que esté buscando cargos. Alberto no va a estar en el gobierno, quedó clarísimo. Pero bueno, fuerte, ¿no? Lo de Massa ya a poco de la elección diciendo no, Cristina también va a estar afuera, ni con Cristina ni con Alberto. Y que es una manera también de convocar a todo ese voto antikirchnerista y decir, no, acá no es la contradicción, como dice Milei, de kirchnerismo antikirchnerismo, sino que es democracia versus dictadura. Sí, el domingo también hubo una periodista de C5N que le interpeló a Cristina en el momento que Claro, sí. ahí Massa fue a votar con Massa el le está mismo respondiendo a Cristina. Sí, pero digo, en línea con Sergio Massa, el canal del dueño de los casinos, Sí. de Cristóbal López, Sí. también le interpeló en el momento del voto diciéndole si se iba a retirar con los nietos, etcétera, que bueno, reaccionó a Cristina, que la militancia no se abandona. Acto seguido, Cristina hace una crítica respecto y recuerda lo del FMI. Exacto. Bueno, bien, una charla como para seguir pensando. Obviamente acá no hay conclusiones. Sí me gustó el señalamiento sobre las dirigencias intermedias. Al decir de un dirigente sindical, me decía en 2019. Me acuerdo cuando fuimos al acto por los 50 años del Cordobazo, me decía Lucas, faltan coroneles. Bueno, la discusión está no solamente en la alta dirigencia, si es que existe, pero bueno, la dirigencia profesional, sino, bueno, qué pasa en el sindicalismo, en los movimientos sociales, en la militancia política. Digo, ¿cuál es la discusión? ¿Cuál es lo programático? ¿Hasta dónde se banca un seguidismo y hasta dónde, quizá un seguidismo táctico, algunos dirán, y hasta dónde un programa propio para empujar agendas que no parecieran estar en el corto plazo? Sí, yo cuando digo institucionalización de los movimientos sociales y del sindicalismo,
Lo digo porque en la tradición, en la discusión política histórica que hay en el peronismo, siempre hubo una tensión entre lo que era movimiento y partido. Quizás se justifica inclusive más, independientemente de la doctrina, se justifica por los 18 años de proscripción que tuvo el peronismo, que eso le dio una dinámica diferente, digamos. Ahí no había una conducción lejana de Perón en Madrid, que bueno, las instrucciones que venían a veces podían ser interpretadas de cualquier modo, lo cual generaba muchísimas expresiones en los sectores populares, mucho más autónomas, mucho más independientes. La institucionalización, que es cuando realmente el partido concentra todas las fuerzas, digamos, y le da como una especie de disciplina orgánica, no sacar los pies del plato, bueno, es lo que genera también una parálisis, digamos, en el crecimiento de la militancia y de los cuadros intermedios. Por eso, el sindicalismo tiene su otra orgánica, que es el caso de la CGT y las dos centrales, la CGT con sus distintas variantes, el moyanismo, la corriente federal sobre todo, que sí yo creo que tiene muy claro que está en riesgo 70 años de conquistas sociales y sindicales. En ese aspecto yo digo, el fenómeno de las obras sociales, sindicales, digamos con lo que significa para la salud de un trabajador, para el turismo, para otros beneficios, el fenómeno de las paritarias, y el fenómeno de la sindicalización, esta capacidad que tiene el movimiento obrero de poder poner en la calle una cantidad enorme de trabajadores, es algo inédito, pero que también es visto por el resto, no solo del continente, sobre todo, digamos, por los poderosos, como algo totalmente perimido, porque es una excepción, la de Argentina, sobre todo en la región. Es excepcional que el sistema de salud y el sistema educativo desde la primaria hasta la universidad sea gratuito. Por eso el empresariado jugó con Bullrich. Exacto. Muy claro. En ese sentido se puede establecer un bloque de poder de ellos homogéneo y fuerte. Bueno, y acá lo nuestro es defensivo centralmente. Gracias, Fer.